Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy con este primerísimo plano vamos a intentar aclarar muchas dudas referentes a lo del tema de la luz de la lámpara de calor en el tema de las criadoras, ¿vale? Nosotros, como en esta ocasión no solemos tener mucho tiempo los pollitos aquí en lo que es la casa, una vez que los sacamos de la incubadora y demás, pues tenemos este tipo de bombillas de filamento que nos cubren pues las espaldas durante ese poco tiempo, ¿no? Lo ideal sería poner aquí una luz de infrarroja. Ahora bien, fijaros la altura a la que ponemos nosotros la bombilla del suelo, ¿no? Así todo he puesto este termohigrómetro ahí cerquita para que veáis la temperatura que se puede alcanzar cerquita de aquí, ¿no? La voy a poner aquí más cerca para que veáis que mientras más abajo se metan los pollitos de codorniz, pues evidentemente más alta será la temperatura. Muchos me decís que la bombilla yo la he llegado a poner en muchas ocasiones, sobre todo en invierno, a un dedo de distancia casi pegado al suelo, y os aseguro que aquí hace mucho calor debajo de esta bombilla porque si se toca quema. Pues en invierno, cuando la temperatura exterior es muy baja, con las codornices no podemos jugar. ¿Por qué? Porque ya lo he repetido una y otra vez en muchos vídeos que son muy sensibles al frío, y es que muchos de vosotros os ponéis en contacto con nosotros y nos decís: voy a sacar un pollito de codorniz, ahí que se ha salido de la jaula. A ver si lo cojo mientras estoy hablando. Ahí está. Muchos de vosotros me decís que está tan baja que corremos el riesgo de que se quemen. Y yo siempre digo lo mismo, que estos pollitos no son tan tontos como para eso, ni mucho menos. Ellos, igual que tú y que yo, sabemos si necesitamos más calor o menos, si tenemos más fríos o menos, ¿no? Lo que no podemos hacer es poner una bombilla de este tipo que desprende mucho calor en una caja muy pequeñita donde no tengan espacios para retirarse, ¿no? Porque entonces ahí sí los mataríamos, acabaríamos con ellos. ¿Por qué? Porque necesitan calor, pero tampoco los vamos a cocinar a fuego lento. Normalmente las luces de infrarrojo pues dejan más calor, es una calor que les penetra a ellos en la piel, entonces es una calor mucho mejor de la que pueda darle este tipo de bombillas, ¿no? Aparte no es tampoco muy recomendable por la luz, que bueno, quédate mirando una luz fijamente de cerca mucho tiempo y después verás cómo vemos a parches oscuros, ¿no? Dicho esto, repito, una criadora, os voy a hacer un repaso para que veáis, ¿veis? Tiene una bombilla justo en el centro, pero fijaros lo amplia que es para la cantidad de pollitos que tenemos en el interior. Estáis viendo, ¿no? Los pollitos ahora mismo pues pasan cerca de la bombilla cuando van de un lado a otro, pero no porque se queden debajo. Eso es muy buena señal. Lo peor sería que tuviéramos ahora mismo los pollitos todos por aquí debajo de la lámpara, apelotonados y peleándose por encontrar un sitio debajo de la bombilla para buscar calor. Eso es un fracaso asegurado en la cría de los pollitos, sobre todo de los pollitos de codorniz. ¿Por qué? Porque eso indicaría que incluso estando aquí en la parte de abajo tendrían mucho frío. Fijaros los espabilados que están, lo que corretean y las ganas que tienen de experimentar y buscar por ahí, ¿no? Por eso digo que no preocuparos si ponéis este tipo de bombillas casi a ras del suelo. Si ellos tienen espacio para acercarse o retirarse, no va a haber ningún problema. Evidentemente, ¿que puede haber bajas? Pues claro que sí. Es normal que cuando saquemos pollitos de codornices, por desgracia, algunos no sobrepasen ese tiempo de la criadora, ¿no? Eh, Puede ocurrir muchísimas cosas, que no hayan salido lo suficientemente fuertes del huevo, de lo que es a la hora de nacer, que se queden más rezagados, que coman menos, en fin, ya eso es otro tema. Si os fijáis en el termohigrómetro, justo debajo, ya veis
la temperatura que estamos teniendo. Sigue y sigue subiendo. 38 grados. Por ejemplo, estos pollitos han nacido a 38 grados de temperatura. Una temperatura de una media de 37,5 a 38, que es a la que solemos incubar. Y seguirá subiendo justo en esa parte de abajo de la bombilla. Si ahora cogemos, ya que está cerca de los 40 grados, y lo retiramos, lo ponemos aquí un poquito más retirado, pues deberá comenzar a bajar. Lo vamos a enfocar. Todavía sigue subiendo, evidentemente, porque el calor que tiene ahí pues va a hacer que siga subiendo un poquito todavía. Y si los pollitos además lo dejan tranquilo, ¿no? Pero ya digo que a medida, ahora lo enseñaré a la pantalla, a medida que nos vayamos retirando de lo que es la bombilla, la fuente de calor, pues está claro, se siguen saliendo los pollitos mientras grabamos el vídeo, pues disminuirá la temperatura. Yo tengo puesto aquí en esta criadora, en caja de plástico, que ya la vimos en su momento en nuestro canal, pues le tengo puesto en la puerta, corté todo el filo de la puerta, ¿no? Y os lo voy a enseñar desde aquí. ¿Veis? Y le puse una puerta de tela metálica. ¿Para qué? Pues para que no se vaya acumulando el calor y no nos encontremos con una sorpresa de que se dispare la temperatura dentro, ¿vale? Tienen que tener bastante calor, pero repito, no coger solo esa parte y decir mientras más calor mejor, que tampoco se trata de eso. Se trata de encontrar un equilibrio en el cual dentro haga mucho calor, pero que también haya zonas donde digamos la temperatura sea más baja. Ahora mismo tenemos el aliado aquí de que en la calle, en el exterior, tenemos 37, 38 grados de temperatura fácilmente, ¿no? Con esto pues se simplifica nuestro trabajo en la criadora, porque por muy poquito que caliente la bombilla de calor, pues van a estar a gusto. ¿Qué quiere decir? Que hoy, por ejemplo, tengo esa bombilla de 60 vatios, si tuviera incluso 40 y yo creo que hasta 25, estarían perfectamente igual en el interior. ¿Por qué? Porque debajo de la bombilla, si necesitaran calor, pues podrían encontrar 40. Si se retiran un poco en los alrededores, pues tendrían a 38, y yo creo que en la periferia ya, por los filos de la caja, pues tendrían tranquilamente sobre 36, 37 grados. Por eso ahí nos quedaríamos muy tranquilos, se siguen saliendo mientras los pollitos, nos quedaríamos muy tranquilos de esa situación. Y bueno, a medida que avancen, cada día que pase se harán más fuertes y correremos menos riesgo de que haya más baja, porque en los pollitos de codornices es en esas primeras 2 semanas, en esos primeros 10 días, cuando más bajas se suele tener en la criadora, ¿vale? Aquí hay pollitos de codorniz ponedora Isabela, que son los rubitos, de ponedoras normales, que son los oscuritos, y algunos muy pequeños que son ejemplares de codorniz de vuelo. Si os fijáis, voy a mover aquí la cámara, veis allí al final, allí detrás del recipiente de agua, allí pues se están quedando tranquilos porque no necesitan tanta temperatura, ¿vale? Está claro que aquí por temperatura no ve, ya estáis viendo que los pollitos están espabilados recorriendo toda la jaula, picoteando y experimentando. Otros están medio dormidos por las esquinas, y eso es buena señal, que ahora mismo, por lo menos, si algo les pasara, no iba a ser precisamente por una baja temperatura. ¿Que seguimos teniendo mucha temperatura? Pues podemos subir un poquito más la lámpara, la bombilla. Incluso podemos quitarle la tapa a la caja si vemos que el calor es excesivo en el exterior. Que hace mucho frío fuera y necesitamos todo el calor que genere la bombilla, pues lo podemos poner a un dedo del suelo o incluso a 2 si queremos, para que ellos se arrimen como si se ponen pegados a la bombilla, que no hay ningún problema. Yo en los pollitos de codorniz prefiero esto antes de correr el riesgo de que empiecen a caer, porque si vemos que se producen demasiadas bajas, pues entonces cuando queramos reaccionar
Los otros quiere decir que también estarán tocados ya por el frío si han muerto, han ido muriendo o cayendo sus hermanos. Los otros, pues ya aunque rectifiquemos, va a ser tarde y vamos a sufrir bastantes más bajas si no reaccionamos a tiempo. De esto queríamos hacer el vídeo de hoy. Ya tenemos vídeos hablando de la criadora y en general, pero creo que no uno intentando aclarar las dudas que aparecen con la fuente de calor. Si utilizamos bombillas infrarrojos, con esas sí hay que tener mucho cuidado porque ya digo, desprenden mucho más calor y nos va a convenir ponerlas mucho más altas. Si quieres cubrirte un poquito las espaldas, pues poner, ahora que se ha movido, poner un medidor de temperatura debajo para estar seguros de qué temperatura tenemos. Ahí podemos ponerlo primero debajo y después ir ampliando el radio de distancia con la lámpara y así tendremos pues un mapa de temperaturas de nuestra criadora para evitar sorpresas. Así sabremos la temperatura que tenemos en cada punto y ahí veremos, una vez que los pollitos se queden a una distancia u a otra, sabremos a qué temperatura están a gusto los pollitos. Ellos mismos te darán una información muy valiosa. Tú colocando el termómetro en distintos puntos de la criadora podrás ver qué situación buscan los pollitos, que será pues donde pasen la mayor parte del tiempo, donde se echen la siesta, donde pasen la noche. Entonces ahí tendrás una información muy valiosa de qué temperatura están prefiriendo en ese momento, en cada momento, los pollitos en el interior de la caja, ¿vale? Pues nada más, desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre dando las gracias por estar ahí y enviaros un saludo a todos.